Imagina por un instante que aquello que muchos celebran como espiritualidad, aquello que llena templos, despierta emociones y hasta parece llevar la unción de Dios, en realidad no es más que una actuación cuidadosamente diseñada para engañar corazones sinceros. ¿Y si te dijera que existen prácticas dentro de iglesias y ministerios que por fuera brillan como oro puro, pero por dentro esconden un veneno mortal? ¿Será que alguna vez has participado en algo que parecía ser de Dios, pero que en verdad era una trampa espiritual? ¿Y si tu fe, tan preciosa, estuviera siendo utilizada como combustible para alimentar un engaño cuidadosamente planificado? Estas preguntas no son meramente retóricas, son la línea divisoria entre la vida y la muerte eterna, entre la verdad que libera y la mentira que aprisiona. Jesús nos advirtió en Mateo 7:15, «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». Esa es la esencia del peligro. No se presentan como enemigos, sino como amigos. No se declaran lobos, sino que se visten de corderos. Y precisamente por eso engañan a millones. Hoy vamos a exponer 7 prácticas que parecen ser de Dios, pero que en realidad llevan en sí la marca del engaño. Estas prácticas no son invenciones modernas. A lo largo de la historia, hombres y mujeres se han levantado distorsionando la palabra, adaptándola a sus propios intereses, creando tradiciones humanas que nada tienen que ver con la revelación divina. El problema no está en simples diferencias de interpretación teológica, sino en el desvío radical que compromete la esencia del Evangelio, la salvación exclusiva en Jesucristo. Cuando un falso profeta promueve prácticas que alejan del verdadero Cristo, no solo enseña error, sino que conduce almas a la perdición. Muchos preguntan, ¿pero es esto tan grave? ¿Acaso Dios no ve la intención del corazón? Y la respuesta es clara. Sí, Dios ve el corazón, pero también juzga la obediencia. El apóstol Pablo escribe en Gálatas 1:8, «Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema». El alerta es directo y sin margen para dudas. Cualquier alteración en el mensaje original del evangelio es maldición, no bendición. Por eso, este video no es solo un estudio, sino un llamado urgente al discernimiento. Necesitas identificar cuáles de estas prácticas están siendo normalizadas a tu alrededor y darte cuenta si, sin percibirlo, ya no estás siendo engañado. Primera práctica: la prosperidad como señal de aprobación divina. Esta es una de las distorsiones más sutiles y peligrosas. Muchos falsos profetas enseñan que la prosperidad material es una prueba irrefutable de la bendición de Dios, y que la pobreza o las dificultades financieras son señales de maldición o falta de fe. Esta práctica crece porque se apoya en una necesidad real. Todos desean estabilidad, seguridad, sustento. El mensaje suena reconfortante. Si eres fiel, Dios te enriquecerá. Si das ofrendas generosas, Dios multiplicará en 100 veces. Pero ¿es esta la verdad bíblica? Al analizar las enseñanzas de Jesús, vemos algo completamente diferente. En Mateo 6, 19, 20, Él dice, «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo». Jesús nunca presentó las riquezas terrenales como señal de aprobación, sino como algo pasajero, sujeto a la corrupción. El enfoque del cristiano debería ser acumular tesoros eternos, no cuentas bancarias llenas. Además, Pablo advierte en 1 Timoteo 6, 9, 10, «Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males». Aquí está la revelación. No solo la búsqueda de la riqueza puede ser perjudicial, sino que puede arrastrar al fiel a la perdición. Los falsos profetas, sin embargo, distorsionan el mensaje, sacando textos de contexto como Malaquías 3:10 para afirmar que las ofrendas obligatorias son la clave del enriquecimiento. Transforman la contribución voluntaria en una moneda de cambio con Dios y así esclavizan a multitudes en ciclos de culpa, miedo y manipulación.
¿Por qué esta práctica es tan peligrosa? Porque transforma a Dios en un mero banquero celestial, reduciendo la fe a una transacción comercial. En lugar de buscar santidad, arrepentimiento y obediencia, el fiel pasa a buscar solo resultados financieros. La relación con Dios se condiciona al saldo bancario y el evangelio de la cruz es reemplazado por el evangelio del consumo. ¿Cuántos ya han sido engañados por esto? ¿Cuántos han puesto sus esperanzas en promesas de enriquecimiento rápido solo para decepcionarse y, peor aún, perder la fe? Muchos abandonan la fe verdadera porque fueron enseñados a creer en un Dios que nunca existió, un Dios que funciona como una máquina de multiplicación de riquezas. El mayor peligro, sin embargo, es que esta enseñanza se disfraza de bíblica, usa palabras de fe, cita versículos, promueve cultos vibrantes. El lobo viste la piel de cordero. El engaño no está en algo escandaloso, sino en lo que parece correcto. Y tal vez te estés preguntando, ¿pero será que toda enseñanza sobre prosperidad es falsa? No, Dios puede, sí, bendecir financieramente, pero nunca como una regla universal y jamás como base de la salvación. El verdadero evangelio no garantiza riquezas en la tierra, sino vida eterna en el cielo. Si tu fe está siendo dirigida al cofre y no a la cruz, ten en cuenta que estás corriendo un grave riesgo. Este es el primer signo, la primera práctica de engaño que ya ha desviado a millones. Y si esto ya parece impactante, prepárate, porque la próxima práctica es aún más sutil y seductora. No promete solo riqueza, sino incluso una conexión directa con Dios sin la necesidad de la verdad revelada en Cristo. Segunda práctica, revelaciones extrabíblicas como autoridad suprema. Si la primera práctica seduce por el deseo de prosperidad, la segunda conquista corazones por el ansia de escuchar algo nuevo, algo más profundo de lo que está escrito en la Biblia. Muchos falsos profetas se presentan como portavoces exclusivos de Dios, trayendo mensajes que, según ellos, están por encima de las Escrituras o las complementan. Dicen, Dios me reveló algo que no está en la Biblia, pero que es necesario para tu vida hoy. Estas palabras, a primera vista, pueden sonar espirituales. Después de todo, ¿quién no quisiera escuchar la voz directa de Dios? Pero aquí está la trampa. La palabra de Dios ya fue dada y es suficiente para conducir al hombre a la salvación. 2 Timoteo 3:16-17 declara, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto significa que nada más es necesario además de la palabra revelada. Cualquier revelación que vaya en contra o pretenda colocarse por encima de la Escritura es en realidad engaño. El apóstol Pablo ya advertía en Gálatas 1:8, como vimos, incluso si un ángel apareciera con un nuevo mensaje, debería ser rechazado si no estuviera en conformidad con el Evangelio. Pero hoy, millones corren tras profecías personales, consultas a líderes que prometen decir lo que Dios tiene para cada detalle de sus vidas. ¿Por qué esto es tan peligroso? Porque quita la centralidad de la fe en Cristo y pone la confianza en hombres. En lugar de orar, leer la palabra y buscar discernimiento por el Espíritu Santo, muchos se vuelven dependientes de la revelación del profeta. Así, pierden la autonomía espiritual y entregan sus vidas en manos de quienes muchas veces buscan solo poder, influencia o dinero. El problema no es la creencia de que Dios puede hablar, porque Él sí habla, pero nunca se contradice. Y cualquier mensaje que contradiga o intente suplantar la Escritura es una farsa. Isaías 8:20 es categórico. A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra es porque no hay luz en ellos. ¿Cuántas personas ya se han perdido por creer en revelaciones falsas? Promesas de matrimonios que nunca ocurrieron, negocios que fracasaron, curaciones que no se cumplieron. La fe de ellos ya no estaba en el Dios de la palabra, sino en las palabras de hombres que usaron el nombre de Dios en vano. Y lo peor, cuando la promesa no se cumple, en lugar de volverse a Cristo, muchos abandonan la fe por completo, sintiéndose traicionados por un Dios que, en realidad, nunca dijo nada de aquello. La estrategia del enemigo es clara.
Usar falsos profetas para que el descrédito no recaiga solo sobre ellos, sino sobre el propio Evangelio. Aquí está la prueba. Toda revelación debe ser confirmada por la Escritura. Si no hay alineación, recházala. No importa cuán emocionante, cuán convincente o incluso cuán milagrosa parezca la experiencia. Jesús dijo en Mateo 24:35, «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán». La revelación verdadera nunca se contradice, nunca se desvanece. Esta práctica es mortal porque viste una capa de espiritualidad. Convence al decir, estás recibiendo algo que nadie más tiene, un secreto de los cielos reservado solo para los elegidos. Pero en verdad es la misma estrategia usada por Satanás en el Edén, ofrecer algo más allá de lo que Dios ya había dicho. Así fue como la serpiente engañó a Eva en Génesis 3:1-5. La promesa era de una revelación mayor, un conocimiento más allá, una visión más elevada. Pero el resultado fue la caída. La historia se repite, solo con ropajes diferentes. Y tal vez ya haya sido tentado por esto. Correr tras palabras proféticas, buscar dirección inmediata en líderes espirituales, como si la Biblia no fuera suficiente. Está atento. Esta práctica ya ha engañado a millones. Pero no te engañes. Hay otras aún más sutiles que se mezclan con la propia adoración y parecen a primera vista llenas de devoción. Tercera práctica, el culto a la personalidad del líder. Aquí está una de las marcas más evidentes del falso profeta, la exaltación de su propio nombre en detrimento del nombre de Cristo. El culto, que debería estar centrado en Jesús, pasa a girar en torno a la figura del líder. Su carisma, su imagen, su estilo de vida se convierten en el verdadero objeto de devoción. ¿Cuántas iglesias hoy son más conocidas por el nombre de sus líderes que por el evangelio que predican? ¿Cuántas veces vemos multitudes venerando a hombres y mujeres, colocándolos en pedestales inalcanzables, como si fueran semidioses modernos? Este fenómeno no es nuevo. El apóstol Pablo ya enfrentaba esto en la iglesia de Corinto. En 1 Corintios 1:12-13 escribe, «Quiero decir con esto que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo». ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Fue Pablo crucificado por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? La idolatría al líder crea una dependencia enfermiza. Todo lo que él dice es aceptado sin cuestionamiento, incluso cuando contradice la Biblia. Sus errores son ignorados, sus fallas son justificadas, porque es visto como intocable. Este culto a la personalidad destruye el principio de la Iglesia como cuerpo de Cristo, donde todos son siervos y Cristo es la cabeza. Jesús advirtió en Mateo 23:12, «Y el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Pero los falsos profetas hacen exactamente lo contrario. Construyen imperios basados en sus nombres, sus marcas, sus libros, sus conferencias. Todo gira en torno a ellos y no más en torno a la cruz. ¿Por qué esta práctica es tan peligrosa? Porque transfiere la gloria que debería ser de Dios al hombre. Isaías 42:8 es claro, «Yo soy el Señor, este es mi nombre. Mi gloria pues no la daré a otro ni mi alabanza a imágenes de escultura». Cuando la gloria que pertenece a Dios es dada a hombres, estamos ante la idolatría. Y la idolatría, por más disfrazada que esté, sigue siendo pecado. Desafortunadamente, millones ya han sido engañados por este culto a la personalidad. Siguen ciegamente al líder, incluso cuando se aleja de la palabra. Lo defienden con uñas y dientes, incluso cuando los frutos de su vida contradicen el evangelio. El falso profeta se convierte en el centro, y Cristo se convierte solo en un detalle. ¿Y qué pasa cuando ese líder cae? Todo el rebaño se derrumba. La fe de muchos se pierde, porque no estaba cimentada en Cristo sino en un hombre. Ese es el efecto devastador del culto a la personalidad. Si percibes que tu fe depende más de la palabra de un líder que de la Biblia, si sientes más temor en desobedecer al hombre que a Dios, ten en cuenta, ya estás atrapado en esta práctica peligrosa. Esta es la tercera práctica de los falsos profetas. Pero si esto ya es alarmante, prepárate. La próxima práctica toca el núcleo de la adoración y se esconde en algo que a primera vista parece el más puro alabanza. Cuarta práctica,
La adoración emocional sin verdad. La adoración es el momento más íntimo entre la Iglesia y Dios, pero cuando se corrompe, se transforma en un espectáculo vacío. Los falsos profetas utilizan la música y la emoción como herramientas para manipular multitudes. Las canciones pueden incluso mencionar a Jesús, pero el énfasis está en la experiencia sensorial. Luces, repeticiones interminables, atmósferas cuidadosamente construidas para producir lágrimas y escalofríos. El problema no está en la emoción en sí, sino cuando la emoción sustituye la verdad. Jesús dijo en Juan 4:23, «Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad». La adoración verdadera necesita estar fundamentada en la palabra, no solo en sentimientos pasajeros. Cuando la alabanza se centra en el hombre, en su deseo, en su búsqueda de consuelo, y no en la exaltación de Cristo, deja de ser alabanza y se convierte en entretenimiento religioso. Muchos ya han confundido la catarsis emocional con la presencia de Dios. Pero cuando terminan los instrumentos y las voces, no queda transformación de vida, solo el vacío. Esta práctica es peligrosa porque crea creyentes dependientes de experiencias y no de la palabra. Cuando el ambiente no proporciona el mismo escalofrío, piensan que Dios no está presente. La adoración verdadera no depende de recursos externos, sino del corazón quebrantado. El falso profeta, sin embargo, transforma el culto en espectáculo y mantiene a millones presos en el engaño. Quinta práctica: la promesa de cura y milagros como producto. ¿Cuántas veces has oído promesas de curaciones instantáneas, milagros garantizados y bendiciones obligatorias? Esta práctica es una de las más explotadas por los falsos profetas. Presentan el poder de Dios como mercancía, venden objetos ungidos, piden ofrendas específicas a cambio de milagros y hacen de la fe un comercio. Es la vieja práctica de Simón, el mago, en Hechos 8, 18, 20, cuando intentó comprar el poder del Espíritu Santo. Pedro respondió: «Tu dinero perezca contigo, porque pensaste que el don de Dios se puede comprar con dinero. El milagro es real, sí, pero nunca fue moneda de cambio. Jesús sanaba por compasión y por manifestación de la gloria de Dios, no mediante pagos. Cuando la fe se condiciona a trueques, deja de ser fe verdadera. Esta práctica genera frustración y alejamiento de Dios. Miles entregan dinero esperando milagros que no ocurren y, decepcionados, concluyen que Dios no es real. En verdad, fueron engañados por hombres que mercantilizaron la fe. Según Pedro 2:3 denuncia esto: «Y por avaricia harán de vosotros mercadería con palabras fingidas». La palabra ya preveía que este tipo de engaño vendría. Sexta práctica: el relativismo de la verdad bíblica. Tal vez esta sea una de las prácticas más peligrosas de los falsos profetas modernos. En nombre de la inclusión y la aceptación, muchos diluyen la verdad bíblica, diciendo que el pecado no es tan grave, que el infierno no existe, que Jesús es solo uno de los caminos. Pero Jesús fue categórico en Juan 14, 6. «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Cualquier enseñanza que relativice esta afirmación es falsa. El relativismo espiritual engaña porque parece bondad, parece tolerancia, pero en la práctica es una negación del Evangelio. Es un Evangelio que no confronta, no llama al arrepentimiento y no habla sobre santidad. Es el Evangelio del «ven como estás», sin el «sé transformado por la cruz». Esta práctica es seductora porque alivia la conciencia. Muchos prefieren escuchar mensajes que acarician, en lugar de mensajes que confrontan. Pablo ya alertaba en 2 Timoteo 4:3, «Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias». Ese tiempo es ahora. Séptima práctica: la rebelión disfrazada de espiritualidad. Llegamos al clímax. La práctica más grave de los falsos profetas no es solo distorsionar la palabra, no es solo engañar con promesas de prosperidad o milagros, es reproducir la propia rebelión de Lucifer. Isaías 14:13-14 describe su caída. «Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto
junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. La esencia de la rebelión satánica es ponerse en el lugar de Dios. ¿Y qué hacen los falsos profetas? Exactamente eso. Se presentan como mediadores exclusivos, como canales indispensables entre Dios y los hombres. Reclaman autoridad suprema, exigen adoración velada, dictan reglas que suplantan la Escritura. En el fondo, no solo están engañando personas, están repitiendo el primer pecado cósmico, la soberbia. Y el resultado es trágico. Millones son arrastrados fuera del camino angosto y llevados al camino ancho de la perdición. Jesús ya había advertido en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán tan grandes señales y prodigios que si fuera posible engañarían hasta a los escogidos. Esta es la culminación de todas las prácticas: conducir a las personas a la adoración de algo o alguien que no sea Cristo. La rebelión de Lucifer sigue resonando a través de estos falsos profetas. Cierre. Reflexión final. Ahora que conoces las 7 prácticas que parecen ser de Dios, pero que engañan a millones, la pregunta que queda es: ¿dónde has puesto tu fe? ¿Será que, sin darte cuenta, ya fuiste atraído por promesas de prosperidad? ¿Has buscado revelaciones más allá de la Biblia? ¿Te has dejado llevar por el culto a la personalidad de líderes? ¿Has confundido emoción con la presencia de Dios? ¿Has caído en la trampa de las negociaciones espirituales? ¿Has aceptado un evangelio diluido en nombre de la tolerancia? La palabra nos llama a permanecer firmes. Colosenses 2:8 advierte: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. El alerta es claro: solo la verdad en Cristo libera, solo el evangelio puro conduce a la salvación. Todo lo demás es engaño, incluso si está disfrazado de espiritualidad. Hoy, el Espíritu Santo te llama a examinar tu vida. ¿En quién has creído? ¿En hombres o en Cristo? ¿En promesas pasajeras o en la eternidad? La decisión es tuya, pero el llamado es urgente. Vuelve a la palabra, permanece en Jesús, rechaza el engaño, porque al final no habrá excusas ante el trono de Dios. Mateo 7:21 resume todo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Yo te pregunto, ¿estás viviendo la voluntad del Padre o solo siguiendo prácticas que parecen ser de Él, pero en realidad lo niegan?